Buenos días, buenas tardes a todos y bienvenidos a una actividad más en este ámbito virtual del Encuentro Internacional de Educación, del séptimo Encuentro Internacional de Educación en el que estamos involucrados ya desde abril de 2012. Como sabéis todos los que nos seguís, mi nombre es Almudena Cárcamo, soy colaboradora de Fundación Telefónica España y soy la asesora pedagógica de este encuentro internacional. Ya hemos realizado 8 debates intensos en todo este tiempo de los temas fundamentales que responden a la pregunta ¿cómo debería ser la educación del siglo XXI? Y ahora estamos en el tema 9, que es sobre las tendencias de todas estas temáticas para las próximas décadas. Hoy en esta actividad tenemos el privilegio de contar con Fernando Savater, que como todos sabéis es escritor y profesor de filosofía. Ha publicado más de 50 obras de ensayo político, literario y filosófico, narraciones y obras de teatro, además de cientos de artículos en la prensa española y extranjera. Algunos de sus libros han sido traducidos a más de 20 lenguas y entre sus obras destacan La tarea del héroe, Premio Nacional de Ensayo, de 1982, y las novelas El jardín de las dudas, finalista del Premio Planeta, de 1993, y La hermandad de la buena suerte, Premio Planeta, 2008. También queríamos destacar sus obras Ética para Amador, Política para Amador y Las preguntas de la vida, con las que ha tratado de acercar la filosofía a los jóvenes, ya que se han convertido en auténticos bestsellers. Y por último, y por el tema que nos ocupa, queríamos mencionar de una manera especial su obra El valor de educar. También nos acompaña para hacer la moderación de esta pequeña entrevista Musa Bomadán, que es el experto que nos ha ido acompañando durante todo este tiempo. Él es diplomado en Magisterio y licenciado en Psicopedagogía por la Universidad de Granada, máster en Tecnologías de la Información y Comunicación en Educación y Formación por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente está realizando el doctorado en Educación en la misma universidad. Así que una vez realizada la presentación voy a dar paso a Musa para que realice las primeras preguntas que están dentro del bloque de ética del siglo XXI. Musa, cuando quieras. Buenos días, Almudena. Buenos días, Fernando. Un auténtico placer poder compartir contigo este momento. Comienzo con las preguntas. Tenemos una primera pregunta de Daniel Winston Chávez Ramírez, que nos preguntaba qué aspecto debería tener en cuenta una pedagogía y una didáctica de la educación para la ética en el siglo XXI. Bueno, primero la ética, yo creo que no en el 21, sino en el 20 y desde mucho antes, forma parte de la educación. La educación no puede ser solamente formar profesionales, dar unas destrezas técnicas, ni siquiera científicas, sino que también es pues cultivar la humanidad y formar personas completas, ¿no? Entonces la ética tiene que estar incorporada. Yo creo que debe haber una asignatura temática de ética, o sea, porque la ética no puede ser simplemente contagiar buenos sentimientos, no, en fin, unas buenas vibraciones, digamos, no, sino que yo creo que debe ser razonada. Es decir, hay que razonar por qué hay comportamientos mejores que otros, por qué debemos ser de una manera y no de otra, y todo eso indica un proceso intelectual. Muchas veces la ética se confía simplemente a los buenos ejemplos, ¿no? Los maestros que den ejemplo de buen comportamiento, de honradez, de ecuanimidad, etcétera, que todo eso es valioso también, claro, naturalmente. Pero yo creo que además tiene que haber un contenido temático, ¿no? Intelectual. Hay que razonar esos principios éticos para que, además de por el sentimiento y por el ejemplo, pues nos entren también por la razón. Fantástico, Fernando. Te paso a otra pregunta dentro del mismo bloque de ética. María Elena Infante Malaquías nos indica, en 2005, Fernando, utilizaste la expresión cultivar humanidad, pues no nacemos humanos, nos hacemos junto con otros seres humanos. Y su pregunta es, ¿cuál es tu visión y qué caminos propones para poder cultivar humanidad hoy en día? Bueno, la expresión cultivar la humanidad
no es mía, es de Martha Nussbaum, ¿no? La gran teórica americana que ha escrito cosas tan interesantes sobre filosofía en general y sobre filosofía de la educación en particular. Ella tiene un libro muy interesante sobre educación que se llama así, Cultivar la humanidad. Es decir, la educación no tiene simplemente, como decíamos, como objetivo formar empleados, formar trabajadores, ni siquiera formar buenos científicos. Todo eso también tiene su importancia, pero lo fundamental es formar seres humanos completos, es decir, capaces de razonamiento, capaces de persuadir y ser persuadidos, capaces de empatía con los otros, capaces de comprender y convivir bajo leyes, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que llamamos humanidad en el sentido amplio del término. Y todo esto es lo que debe transmitir la educación. No hay una fórmula mágica como podemos suponer, no es una cosa, no son una cuestión de dos palabras más que sería simplemente caer en algún tópico. Es un objetivo y es un objetivo que debe estar presente no solamente en los planes de estudio, sino también todos los educadores, los padres, las madres, las personas que tienen como finalidad la educación, sea académica o sea familiar, deben tener este objetivo de la humanidad plena como final, ¿no?, del proceso educativo. Muy bien, Fernando. Pues paso la palabra a Almudena para que te comente las preguntas sobre educación en valores. Gracias, Musa. Al hilo de lo que estabas comentando, Fernando, de cultivar esa humanidad, las preguntas que nos lanzan en este espacio de educación en valores es ¿qué nos ha llevado a esta profunda crisis más de valores y de falta de humanidad? Y por otro lado también nos dicen, desde Brasil, nos preguntan que ¿cómo crees, Fernando, que sería posible rescatar esa importancia de la educación en valores, sobre todo entre el profesorado? Bueno, primero eso de la crisis de los valores, de la humanidad, etcétera, eso me parecen tópicos. Yo no creo, yo creo que los valores nacen de las crisis. O sea, precisamente cuando vemos el enfrentamiento entre lo que es y lo que debe ser, de ese choque, digamos, entre lo que es y lo que debe ser, es de donde surgen los valores, lo que nosotros creemos que hay que defender y que hay que propugnar. Y por supuesto, pues la humanidad siempre está acosada pues por pasiones, por visiones destructivas, pero no ahora, sino siempre. En fin, mucho antes de Cristo, ya en Babilonia, pues Tiglat-Pileser III forraba las paredes de su palacio con la piel de sus enemigos, ¿no? Y cosas por el estilo. Y venimos de un siglo donde ha habido 2 grandes guerras mundiales, y bombas atómicas, y campos de concentración, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto evidentemente indica que la humanidad siempre está de alguna forma al borde de la inhumanidad, ¿no? Es decir, desgraciadamente no hay nada tan humano como caer por excesos, por ideologías nefastas, por egoísmos, etcétera, en la inhumanidad. Ahí está nuestra labor, por eso hay que educar, ¿no? Si todos los seres humanos pues estuvieran llenos de virtudes y todos fueran humanísimos, etcétera, pues la educación sería muy sencilla. Diríamos a los niños, sal a la calle y haz lo que veas a los demás, y ya está, ¿no? Pero en fin, precisamente porque eso no es tan frecuente, es por lo que tenemos que esforzarnos en educar, ¿no? Y yo creo que la segunda parte de la pregunta, es decir, primero hay que formar profesores capaces, que tengan una formación, porque pueden ser muy buenas personas, pueden ser muy humanos, pueden estar llenos de valores, pero que quizá no tengan el conocimiento para transmitir o la metodología para transmitir esos valores, ¿no? Entonces, por eso yo creo que en la formación de los profesores, de los maestros, que es muy importante, claro, en esa formación debe haber un refuerzo de los razonamientos éticos y de la aproximación a los valores, porque eso es lo que les permitirá luego transmitirlos bien, ¿no? La pregunta que te plantean es, ¿está preparada la sociedad para decidir democráticamente cómo debería ser la educación? ¿Por qué sigue siendo una labor política cuando precisamente ese estamento no convive diariamente en los entornos educativos? Bueno, primero, si no está la sociedad preparada, entonces ¿qué hacemos?
O sea, ese es el tipo de pregunta absurda, ¿no? O sea, si la sociedad no está preparada, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos a recurrir? ¿Vamos a llamar a Marte? ¿Vamos a llamar a otro planeta? No, la sociedad, claro que tiene, lo que tenemos que es que mostrar lo importante de la educación y de la formación humana, etcétera, pero naturalmente solo tenemos a la sociedad, no tenemos ningún otro elemento exterior, no podemos recurrir a los ángeles, tenemos que recurrir a los seres humanos con sus imperfecciones y con sus defectos, ¿no? Y por otra parte, los políticos, en una sociedad democrática, políticos somos todos. Es decir, cuando se habla de política, no se habla simplemente de un señor que en ese momento accidentalmente está ocupando un cargo público, sino que los políticos somos todos los ciudadanos tenemos una dimensión política y tenemos que ejercer esa dimensión política en muchas cuestiones, entre ellas en nuestra preocupación por las cuestiones educativas. Entonces, no se trata de que haya políticos en el sentido de que ocupen cargos públicos que tengan que diseñar cómo debe ser la educación, sino que los políticos deben motivar y de alguna manera respaldar institucionalmente a los grupos, eso sí, de profesionales, de profesores, de maestros, de padres, etcétera, que van a diseñar cómo debe ser el currículo educativo. Muchas gracias, Fernando, por concedernos este tiempo para responder las preguntas de los participantes del 7º Encuentro Internacional de Educación que lideramos desde Fundación Telefónica. Muchas gracias también a ti, Musa, por acompañarnos. Y a toda la comunidad del encuentro, recordaros que estas preguntas y otras más serán tratadas las próximas semanas en el ámbito virtual y en el debate en directo del jueves 10 de octubre a las 5 de la tarde, hora española, que liderará María Elena Infante Malachías. Os esperamos a todos. Muchas gracias.